Mi pregunta continua a Moodle es, mi querido Moodle, ¿cómo puedo hacer para extraer información de ti, analizarla y luego poder ponderarla? En la materia de sonido, los estudiantes tienen que hacer algunas prácticas y yo necesito monitorear su grado de asimilación de los conceptos en las prácticas. Esto me plantea el problema de cómo recuperar información de la actividad de los estudiantes rápidamente y, si fuera posible, de manera tabular, como una tabla, para que el registro sea más estructurado. Mi primera opción fue intentar usar un foro, como muchos de nosotros hacemos. Este es un foro que mis estudiantes ya han llenado con textos y de cierta forma esta información podría ser recuperada y convertida en una tabla, pero requiere algo de programación y esa programación tiene que seguir un procedimiento fijo, y cuando alguno de mis estudiantes cambia la estructura que yo he predefinido en el foro, entonces mi programación inclusive no sirve, porque los foros no tienen una forma automática de descargar el contenido que los estudiantes han puesto en el foro. Habría que hacerlo de alguna otra manera. Por lo tanto, esta opción no era viable para lo que yo quería hacer. Siempre pensando en el desafío inicial de, como docente, intentar extraer información tabular de Moodle, entonces fui por mi segunda opción, intentar hacer una wiki. Entre las actividades disponibles en la plataforma, una de ellas es una wiki, que básicamente es una herramienta colaborativa para que todos los estudiantes puedan trabajar construyendo un único documento, como un libro, digamos, como la Wikipedia. A medida que fui diseñando la wiki, poniéndole una descripción, ahora no lo voy a hacer, y especificando que era una wiki colaborativa para que todos puedan trabajar, y sobre todo bautizando la página principal a partir de donde deben comenzar a trabajar todos los estudiantes para crear a partir de ahí otras páginas. Después de crear toda esa configuración inicial y curiosear en las demás opciones para poder encontrar una forma de extraer la información que los estudiantes pudieran hacer aquí dentro de la wiki, me di cuenta de que no había una forma de extraer información tabular. Lo único que mostraba la wiki era qué cambios se habían hecho en la wiki, pero no decía exactamente qué cambios, no decía durante cuánto tiempo, solamente mencionaba quién había hecho el cambio, y no me podía mostrar una bitácora de todo el trabajo sobre la wiki, como suelen hacer otras herramientas como Wikimedia. Entonces me di cuenta de que la herramienta de creación de wikis en la plataforma era aún todavía rudimentaria y no me permitía hacer lo que quería, extraer datos de una forma tabular. Me di cuenta entonces que los foros y las wikis eran herramientas que no me permitían extraer la información tabular como quería. Por lo tanto, tuve que buscar una opción más. La herramienta que finalmente encontré que me permite exportar su contenido como datos tabulados es la base de datos. Cuando nosotros creamos una nueva base de datos, estamos básicamente creando una tabla, una actividad que es una tabla llena de columnas que vienen a ser los campos que el estudiante tiene que ir llenando. Cuando diseñamos una base de datos, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre para que los estudiantes reconozcan que esta actividad es una base de datos, básicamente. Info de audio. Acá podemos escribir una descripción del contenido de la base de datos, de cómo debe llenarse, de qué trata. Una descripción general, no es obligatoria. Como verán, no tiene el triangulito rojo. Si ustedes quieren, pueden dejar todo el resto de las opciones así, sin tocar, y simplemente guardan los cambios. Aquí está nuestra nueva base de datos creada. Vamos a entrar a la base de datos. Solamente hemos creado la actividad. La base de datos todavía como tal no existe porque todavía no hemos creado su estructura.
y su estructura son básicamente los campos. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces aquí tenemos que definir qué tipo de datos queremos que los estudiantes llenen cuando la base de datos esté terminada. Aquí les tengo un ejemplo de cómo se debería ver la base de datos ya terminada y siendo usada por un estudiante, ¿sí? Yo he diseñado aquí un campo que se llama terminado, otro que se llama recurso. Como notarán, el campo terminado no es obligatorio, no tiene ese signo rojo. Un recurso, y en la sección de recurso he elegido que el estudiante pueda escoger una temática sobre la cual él va a opinar. Y aquí la descripción, el estudiante tiene que llenar su descripción en formato HTML si es que él quiere incrustar, además de texto, quiere incrustar imágenes u otros contenidos, lo puede hacer dentro de la base de datos, no hay ningún problema. Y al final aquí he especificado un campo que dice fuente, que tiene que ser sí o sí una URL. Ahora volveremos otra vez a la vista del docente. Voy a crear el primer campo de la base de datos y aquí tengo que escoger qué tipo de campo va a ser, qué va a almacenar el campo. El campo terminado, por ejemplo, era un botón de radio. Acá lo primero que me pide la base de datos es el nombre de ese campo. Lo voy a llamar terminado. Le puedo poner aquí una descripción de qué trata, cuál es el contenido, para que cuando el estudiante vea este signo, ¿sí?, le pueda hacer clic al signo y así pueda ver información al respecto de cómo tiene que llenar ese campo. Presionan aquí agregar y ya tienen su primer campo diseñado en su base de datos. Este campo equivale a la primera columna de una tabla. Imagínense una tabla de Excel y esta sería la primera columna que los estudiantes tienen que llenar. Vamos a crear un nuevo campo, una temática, ¿sí?, y eso va a ser una casilla de selección. Aquí poner el nombre del campo. Puede ser el tipo le estoy poniendo un nombre que diga recurso. Y aquí entre las opciones, tengo guardado aquí en un archivo de texto las opciones que quiero que los estudiantes consideren. Estas son las temáticas que ellos pueden escoger para comentar. Aprovechar. Eso de los corchetes al principio y al final es simplemente parte de mi formateo personal, no es obligatorio. Entonces fíjense, aquí están las opciones, una por línea de la opción recurso. Eso es todo. Bautizo el campo, lleno los datos y elijo agregar. Vamos a crear un nuevo campo que se va a llamar descripción, como está acá. Y el campo es un campo de texto. Y este campo debe ser obligatorio. Ya tengo casi todos. Me falta un campo más, el URL. Quiero saber si los estudiantes han investigado en alguna fuente en internet y quiero saber esa fuente. Entonces vamos a crear un campo más. Es que vamos a poner aquí URL. Descripción de campo, autoenlazar la URL, es decir, que se vuelva un enlace vivo lo que ellos vayan a pegar ahí. Sí, quisiera que sea así. Y que el enlace al cual le hagamos clic se abra en una nueva ventana. Que el campo también sea obligatorio. Eso es todo. Agregar. Y con eso ya hemos armado todas las columnas de las cuales se va a componer nuestra base de datos. Falta hacer una cosita más para poder visualizar la base de datos. Para hacerlo sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir a la opción de plantillas. La plantilla individual la dejamos así, no hacemos ningún cambio, simplemente se carga y guardamos la plantilla. Ahorita les explico de qué se trata esto y también pueden crear una plantilla de lista que son importantes, ahorita se va a cargar, que son importantes para poder visualizar el contenido de la base de datos de una forma amigable. Aquí en la cabecera no hay nada, la entrada repetida es así, no cambien nada, déjenlo así, no se preocupen y simplemente guarden la plantilla. Después de esto, de haber hecho todo esto, ustedes simplemente les dejan a sus estudiantes que comiencen a trabajar con la base de datos. Una vez terminada la actividad, la base de datos se va a ver en la plataforma y cuando el profesor o los estudiantes quieran ver la base de datos, simplemente le van a poder hacer clic y ahí van a poder ver todo el contenido de la base de datos ya llenada. Hasta aquí hemos logrado la experiencia síncrona del docente explicando al estudiante cómo usar la base de datos. También la experiencia asíncrona del estudiante alimentando a la base de datos y nuevamente la experiencia síncrona del docente revisando las contribuciones a la base de datos y dando retroalimentación a los estudiantes.
Ahora solo queda el paso final. Tenemos que ir a la opción exportar para poder exportar la base de datos, y aquí tenemos que escoger cuáles son las columnas, los campos que queremos exportar a un archivo de Excel. No necesitamos incluir las marcas, pero sí nos importa mucho saber quién ha creado cierta entrada en la base de datos y cuándo lo ha hecho. Presionamos, antes de presionar hay que tener cuidado con esto. El carácter de separación de datos entre columnas no debería ser una coma, sino debería ser un tabulador, porque los muchachos en alguno de los campos ellos pueden escribir una coma y eso nos puede traer problemas. Vamos a exportar el archivo. Se va a crear un archivo con formato CSV en la computadora. Este archivo ahorita se está grabando aquí en mi escritorio. Si trato de abrir este archivo en Excel, tengo un problema. Fíjense, hay algunos caracteres que están siendo reconocidos inadecuadamente, usualmente los caracteres que tienen tilde. Para solucionar eso tenemos que abrir esto con el bloc de notas, porque básicamente es un archivo de texto, y sin hacerle nada tenemos que ir a tratar de guardarlo otra vez, guardar como, y en la parte de abajo de la ventana debemos cambiar la codificación de UTF a Unicode y después volver a grabar. Se nos va a preguntar si queremos reemplazar, reemplazamos, cerramos el archivo y ahora sí intentamos abrirlo otra vez en Excel, y fíjense que ahora sí los caracteres con tilde están bien reconocidos. Y sucedió algo más también. Por causa de que he escogido el tabulador como el carácter de separación, todos los datos están separados ahora en columnas. Si los agrando un poquito, van a poder ver que aquí están los contenidos separados por columnas. Aquí están los URLs que los muchachos pusieron, y aquí están los nombres de los estudiantes. Y un poquito más a la derecha tenemos otra información que podríamos aprovechar, como los correos electrónicos de ellos y las fechas en las cuales ellos añadieron la actividad a la base de datos, y si utilizaron la oportunidad de poderlo modificar tal vez en otro momento. Eso es todo.